Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, todos los que vienen a escuchar esta palabra de Dios. Dios es el que ha puesto en nuestras vidas el querer aprender de todas las cosas de Él. Aquí estamos, mi Rey. Ya hoy es miércoles 24 de mayo. Vamos a ver el capítulo 30 y el capítulo 31, los dos últimos capítulos del libro Primera de Samuel. Nos dice en el capítulo 30, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron de Siglag al tercer día, los amalecitas habían invadido al Neguey y a Siglag. Recuerdan que Siglag era el sitio que les había dado para que vivieran ellos. Y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos. Recuerda que los devolvieron David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus niños e hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoamán, jezreelita, y Abigail, ¿se acuerdan? La que fue la mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas, se la llevaron. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijos. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En los momentos de amargura, en los momentos de debilidad, es cuando debemos hacer lo que David aquí nos enseña. Dice, se fortaleció en el Señor. Esos salmos tan preciosos que él escribió en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod de David. Era el traje del sacerdote, pero lo tenían como algo sagrado. Solo se lo ponían una vez al año cuando ellos tenían que entrar al lugar santísimo. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, le contestó Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Él sí encontró respuesta de Dios. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, o sea que se cansaron 200 y siguieron 400, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en el espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua 3 días ni 3 noches. Estaba más que muerto. Y dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó a mí, mi amo hoy me dejó hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguey, que es de los hereteos, y de Judá y de Neguey y de Caled, y pusimos fuego a Siglag. Él estaba allá cuando le pusieron fuego a Siglag, donde vivía David. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esas tropas? Y él dijo,
júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo le llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malvados y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: mire, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno únicamente su mujer y sus hijos, y lo que tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue eso por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y lo envió a los que estaban en Betel, a los que estaban en el Neguey, en Aroer, a los que estaban en Racal, les envió a los de Horma, les envió a los de Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Vamos a ver el último versículo, que es muerte de Saúl y sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Milquisía, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl
y a sus 3 hijos vestidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Bethsán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda la noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Mire que aquí en la Biblia vemos la primera cremación, porque quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Padre Santo, hemos terminado la mitad del libro de Samuel, porque antes era uno solo. Acabamos de terminar el primer libro de Samuel, aprendiendo muchas cosas, Señor. Aprendiendo que lo peor es desobedecerte a ti. Todas las bendiciones vienen por la obediencia, Señor. Pero cuando se desobedece, vienen todas las maldiciones. No se pudo levantar Saúl, el rey que había sido escogido por Dios y con el Espíritu Santo, pero fue desechado por su desobediencia. Padre lindo, nosotros aquí estamos hoy. Aquí estamos, mi Rey. Necesitamos obedecerte. Necesitamos saber los mandamientos, sus decretos y sus leyes, y hacer lo que tú mandas, Señor. Así nos cueste, Padre amado. Aquí estamos. Nos ponemos aquí, Señor, para perdonar, para amar, para servir, para que tú nos dé aquellos ojos tuyos para mirar la necesidad que hay a nuestro alrededor. Quédate, Padre lindo, con nosotros. Aumenta nuestra fe. Llénanos más y más de tu paz, de tu amor y de tu gracia, mi Rey. Gracias, quédate con nosotros ahora y siempre. Amén y amén.